bendiciones a todos nuestros hermanos y a todos aquellos que han llegado a este canal de YouTube o a nuestra transmisión de Facebook para poder meditar en la palabra de Dios y recibir la enseñanza que está preparada para esta ocasión. En el mensaje anterior le compartí con el propósito de levantarse en fe, confiando en que Dios, el Dios de esperanza, se pueda manifestar en sus circunstancias presentes, en su negocio, sus finanzas, sus necesidades naturales y materiales. Hoy quiero establecer a los creyentes en verdades relacionadas con nuestro futuro. Sabiendo esto, Dios puede librarnos de la muerte, pero si no lo hace, experimentaremos la resurrección de entre los muertos. El tema de la enseñanza de esta noche es muerte, yo seré tu muerte, y está basado en el texto de Oseas capítulo 13, versículo 14, donde Dios a través del profeta se anticipa para poder establecer lo que en el futuro será parte de la condición de los seres humanos, a los cuales Dios habrá de hacer partícipes de su gloria, habrá de hacer partícipes de la inmortalidad con un cuerpo glorificado. En el libro de Oseas, capítulo 13, verso 14, podemos leer: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Vamos a examinar este tema, la doctrina de la muerte y la esperanza que como cristianos nosotros tenemos ahora con respecto a la resurrección. Pero antes de que me detenga en las porciones de la palabra de Dios que vamos a compartir, quiero responder algunas preguntas que he recibido relacionadas con el ambiente que está causando esta conmoción en todo el mundo. He recibido las siguientes preguntas y porque están conectadas con el tema quiero contestarlas, aunque tal vez no con la profundidad del caso, pues cada una de ellas amerita una enseñanza y tomar mucho más tiempo. La primera pregunta que quiero responder ¿es correcto pedirle a Dios que detenga esta epidemia para que no hayan más muertos? Lo cierto es que hay cristianos en muchas naciones del mundo que están orando para que Dios detenga la epidemia en el mundo, o están clamando por sanidad en sus naciones. Y son muchos los pastores que están movilizando a la iglesia hacia la oración, algo que definitivamente es digno de reconocer, es un mandato en la palabra, la intercesión, pero tenemos que entender algunos fundamentos, y es que Dios trata de manera personal, y en ese trato personal de Dios, en realidad las personas deberían de ser inquietadas mejor a través de la predicación, a volverse a Dios en arrepentimiento, a volverse a Dios en un cambio de vida y no únicamente escapar de la consecuencia o de la muerte o de la situación presente. La intercesión tiene sus límites por otro lado y no podemos generalizar. El Señor Jesús habló acerca de que cuando oráramos, creyéramos que recibíamos lo que pedíamos y entonces nos vendría. Y en ese sentido hay un límite en la intercesión, puesto que es difícil el poder establecernos, aún como iglesia, sustentándonos o apoyándonos en la palabra, que si como iglesia oramos, Dios va a detener un juicio o Dios va a detener esta epidemia y ya no van a haber más muertos, porque esto tiene que ver con el plan de Dios, esto tiene que ver con el trato de Dios, y definitivamente que la maldad que existe en el mundo demanda juicios. Por eso vamos a profundizar en el tema relacionado con la muerte en esta ocasión. Así que podemos establecer lo siguiente. La respuesta a la primera pregunta, que si es correcto pedirle a Dios que detenga esta epidemia para que no haya más muertos, es no, no es correcto. Lo que tenemos que hacer es saber enfocar a la gente de la manera correcta, guiarlas al arrepentimiento, y sí, como iglesia podemos interceder por las autoridades, por las personas que están exponiendo su vida a través del servicio
dentro de las ciudades, dentro de las naciones, pero una oración así general de que todos los creyentes se pongan de acuerdo no tiene un respaldo en la palabra de Dios. De hecho, los musulmanes han rezado, los católicos también, y hay movimientos cristianos tratando de que a través de la oración Dios detenga esta epidemia, pero Dios gobierna sobre el gobierno de los hombres y Dios tiene propósitos que tienen que ser ejecutados. Así que la primera respuesta es no. La segunda pregunta es, ¿podemos cubrirnos con la sangre de Cristo para poder ser librados de la muerte, para que la plaga no nos toque? Esta es una actitud religiosa incorrecta. Uno no se cubre con la sangre por confesarlo. De alguna manera muchas tradiciones se han introducido dentro de la iglesia evangélica y entonces muchos cristianos hacen esa declaración: me cubro con la sangre, me cubro con la sangre. No hay una base bíblica para esto. Y parte del entendimiento que un verdadero cristiano debe de tener es que nosotros ya fuimos comprados con la sangre de Cristo y le pertenecemos a Él. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y sí podemos sostener, o en lo particular puedo sostener, que es una mala interpretación bíblica usar el pasaje del libro de Éxodo cuando Israel estaba casi por salir de Egipto, cuando ellos tuvieron que marcar las puertas de sus casas con la sangre del cordero. Es una historia totalmente diferente, sí hay un simbolismo, pero en realidad puedo responder a esta segunda pregunta: no, no es correcto que por clamar la sangre de Cristo no va a tocar la plaga, su vida o su morada. Lo correcto es habitar bajo el abrigo del Altísimo, vivir en el temor de Dios, caminar por fe, vivir en obediencia, poner en el Señor nuestro amor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que la segunda respuesta es no, no existen bases bíblicas para esa práctica. La tercera pregunta es, ¿por qué creyentes están contagiados y hasta han muerto pastores y familiares? Varios miembros de congregaciones cristianas en diferentes partes del mundo han sido afectados. Por ejemplo, solo en una iglesia en Arkansas, 27 miembros de la iglesia están contaminados con el virus. Han habido pastores que han muerto, hay pastores y sus familias que han sido afectados, han sido contaminados o contagiados con el virus. Y entonces surge esta inquietud de parte de muchos cristianos, que sería algo así como que, ¿y por qué Dios no los libra? ¿Por qué Dios no los guarda y no impide que la peste toque su morada si está escrito en la palabra? Y aquí tenemos que examinar nosotros lo que el Señor Jesús habló sobre la muerte. Dios puede librarnos de la muerte, definitivamente. Pero a veces nuestra fe es probada en la muerte a través de la actitud que tenemos. Eso prueba nuestra confianza, nuestra dependencia de Dios. Cuando familiares mueren, nuestra fe, la conducta del creyente como gente que sí tiene esperanza, tiene que ser un testimonio para el mundo de que sí hay algo profundo, hay algo poderoso, hay una presencia de Dios en la vida de los que hemos confiado en el Señor que nos permite enfrentar la muerte de una manera totalmente diferente. Aparte de eso, la palabra de Dios menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 14, verso 13, que los que mueren en el Señor son bienaventurados. Vamos a detenernos en esto de la muerte un poco más, pero la respuesta a esta pregunta de por qué es que algunos miembros de congregaciones han sido contagiados e incluso algunos han muerto, sería porque hay un enemigo que es la muerte, y es el último enemigo que va a ser destruido por medio de la resurrección de entre los muertos, por medio de la transformación de nuestros cuerpos. Y es en lo que vamos a detenernos en esta noche. Pero sí quiero mencionar el hecho de que muchos cristianos se sorprenden porque no entienden la doctrina de la muerte, no entienden cómo Dios mira la muerte y lo ven únicamente desde el plano humano. Un supuesto apóstol decretó que el virus corona se destruía y que sanidad masiva sería ejecutada por su autoridad. Porque tal parece que estamos enfocados únicamente en el peligro, en la muerte del momento, y no estamos mirando más allá
¿Qué es lo que Dios quiere como respuesta o como reacción del ser humano ante el cumplimiento de estas cosas que ya fueron anunciadas con anticipación? ¿Qué es lo que Dios espera de parte del hombre? Dios espera arrepentimiento, Dios espera conversión, Dios espera que le busquemos y que aprendamos a depender de Él. Así que nos detenemos en esta ocasión. Muerte, yo seré tu muerte. Una palabra profética, una palabra dada por Dios por medio del profeta Oseas en el Antiguo Testamento, estableciendo que vendría el tiempo en el cual la muerte sería destruida. Pero para que lleguemos a ese punto, comencemos estableciendo qué es lo que el Señor Jesús habló sobre la muerte. De una manera que dijéramos sin mucha profundidad. Quiero hacer referencia a un aspecto muy importante, porque el Señor Jesús habló mucho acerca de la muerte, habló acerca del infierno, habló de la resurrección, pero quiero llevarle a este punto. En Lucas capítulo 13, en el versículo 1, se narra esta historia que dice: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Jesús está hablando acerca de la muerte como un acontecimiento, un evento impredecible, un evento común a los seres humanos, un evento natural y que le puede suceder a cualquiera. Pero Él va más allá cuando ocupa como un ejemplo un evento que podría considerarse como natural, un desastre natural, un accidente, diferente a este mencionado en el verso 1 y 2, porque este fue obrado por Pilato. Él es el que mezcló con los sacrificios de los judíos sangre de algunos galileos. Pero en el verso 4 se nos habla de una situación totalmente diferente. El Señor Jesús les pregunta: ¿y aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, piensan ustedes que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Así que establecemos este fundamento. Nuestro Señor Jesucristo habló de la muerte como un evento impredecible, como un evento común a los seres humanos, como un evento natural. Ahora, el Señor habló acerca de la vida que Él daba a través de la fe en Él. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, 47, Él dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en Juan capítulo 11, verso 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es sumamente importante notar que el Señor Jesús no dijo: el que cree en mí no morirá. No dijo: el que tenga fe como un grano de mostaza no va a morir. No, de hecho, el Señor incluso habló de que sus discípulos serían asesinados por su nombre. ¿Por qué? Porque dentro de la doctrina bíblica lo que encontramos es que la muerte es un enemigo de Dios y es el último enemigo que va a ser destruido. Así que el Señor Jesús habló de la muerte como un evento impredecible, común y natural que puede acontecerle a cualquier persona. Ahora, lo cierto es que a través de la Biblia nosotros podemos probar que el Señor Jesucristo ya venció a la muerte. En la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, capítulo 1, verso 10 dice que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea que la gente ahora puede conocer la vida, la gente puede conocer la verdad de cómo alcanzar la vida eterna, cómo alcanzar la inmortalidad por medio del Evangelio. El Señor Jesucristo quitó la muerte, desplazó a la muerte. Ya la muerte no reina más, pero todavía hace falta que sea destruida completamente.
En el libro de los Hebreos, o la carta escrita a los Hebreos, capítulo 2, verso 14, está escrito lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El Señor Jesucristo tuvo que morir, no solamente por nuestros pecados, no solamente tomando nuestra culpa, no solamente llevando toda la maldición que nos correspondía a nosotros, sino también para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo. El Señor Jesús venció al infierno, venció al diablo y venció a la muerte a través de su resurrección. Y por eso en Apocalipsis capítulo 1, verso 18, Él se proclama como aquel que está vivo, pero que estuvo muerto, pero que vive por los siglos de los siglos, amén, y que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Mientras yo meditaba en esta escritura, yo pensaba en la importancia de comprender que antes de la resurrección del Señor Jesucristo, la muerte tenía cautiva incluso a los hombres de fe del Antiguo Testamento. Por eso en Efesios 4 se nos habla de que el Señor tomó cautiva la cautividad, porque la muerte había retenido a los justos, a los hombres de fe en el Antiguo Testamento. La muerte había retenido a los que tenía derecho de retener, pero también la muerte había retenido a la gente de fe, había retenido a los justos. Ahí estaba, de hecho se le llama el seno de Abraham, ahí estaban todos los patriarcas, ahí estaban los profetas, retenidos por la muerte. Pero el Señor había dado palabra, había dado esperanza, que los iba a redimir del Seol, los iba a rescatar del Seol. Y cuando yo llego a este punto en la Biblia, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, me doy cuenta de la importancia de la resurrección del Señor y de entender la autoridad que Él tiene, porque ahora Él tiene las llaves de la muerte. Y Él pudo sacar la cautividad que estaba en el corazón de la tierra, pudo tomar la cautividad y trasladarla hacia el reino de Dios, hacia la gloria de Dios, esperando el día en que se dé la transformación, la glorificación por medio de la resurrección de entre los muertos. Así que es importante entender que no solamente el Señor venció a la muerte, sino que sacó a luz la inmortalidad y Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene toda la autoridad. Ahora, cuando profundizamos en la Biblia sobre la doctrina de la muerte, entendemos o debemos entender que la muerte es una herencia que nosotros recibimos de Adán. Y la vida es una herencia que se puede recibir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entendamos o leamos aquí, y el último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es un enemigo de Dios. La muerte es una herencia que Adán dejó a todos sus descendientes. Y la muerte es el último enemigo que va a ser destruido. Por eso es que tenemos que entender que la muerte todavía puede tocar o alcanzar a la vida de los creyentes. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. La muerte es la consecuencia del pecado. La muerte es la paga del pecado. Es el resultado de una vida sin Dios o sin temor de Dios.
Así que podemos establecer en base a estas escrituras que la muerte es una herencia de Adán. En Adán todos mueren, dice el verso 22, pero en Cristo todos serán vivificados, independientemente de la religión, independientemente que la gente crea en Dios o no, crean en el infierno y en el cielo o no, crean en la resurrección de los muertos o no. La doctrina de la resurrección de los muertos es una doctrina fundamental en la Biblia. Y Jesús es el juez de los vivos y de los muertos. Y Él va a juzgar a todo ser humano. Así que aún aquellos que no creen en Dios un día se van a encontrar delante del juez de toda la tierra. Y por eso es importante entender la manera en que nosotros podemos obtener el perdón, encontrar o descubrir el camino para poder llegar delante del Padre con confianza, siendo justificado gratuitamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Según esta porción de la palabra, en Adán todos mueren. Es una herencia que Adán le dejó a todo ser humano. Pero en Cristo todos serán vivificados. En Cristo, unidos a Cristo, siendo parte del cuerpo de Cristo, hay vida. Y existe la esperanza de la resurrección con cuerpos glorificados. Cristo es la resurrección y la vida. Solo Él puede dar vida. Nadie más. No hay nadie más que pueda salvar. No hay vida, no es posible alcanzar la vida de ninguna otra manera. No es haciendo buenas obras, no es a través de ser miembro de una iglesia, es estando unido a Cristo, es estando en Cristo, como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos que estar unidos a Él por la fe, por su Espíritu. Y de esa manera ser hallados en el momento en que morimos. Porque los que mueren en Cristo son bienaventurados. Los que mueran en el Señor van a resucitar con cuerpos glorificados. Jesús dijo esto en Juan capítulo 5 y verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es nuestra fe, esta es la fe evangélica. Nuestra fe está puesta en Jesús como Señor, como Salvador, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestra fe está puesta en Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros, como la manifestación de Dios en la carne, para poder salvarnos, para poder rescatarnos de aquel que era más fuerte que nosotros. Y es por nuestra fe en Él que nosotros podemos recibir la vida eterna. Y ya no vendremos más a condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida. Por eso como cristianos evangélicos aseguramos que somos salvos. Porque ya pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Es nuestra fe en el Señor la que nos justifica, la que nos santifica y la que establece nuestra condición de salvación. Y mientras nosotros perseveramos, como dice la palabra, que el justo por la fe vivirá, sabemos que somos salvos y estamos encaminándonos hacia la salvación. No vivimos así con un pensamiento ambiguo de que es posible que seamos salvos, que Dios tome en cuenta nuestra vida, servicio, obras, ofrenda. No, es por el sacrificio de Cristo que nosotros podemos asegurar, por causa de su palabra, por causa de sus promesas, de sus enseñanzas, que nosotros podemos sostener. Hemos pasado de muerte a vida. Tenemos la vida de Dios en nosotros por su Espíritu, porque hemos sido perdonados, porque hemos sido justificados. La palabra de Dios también dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que cada ser humano necesita es unirse a Cristo, entregarle su vida a Cristo, pedirle a Dios de su Espíritu, el Espíritu de adopción, por el cual podrá llamar a Dios Abba, Padre, y tener luego el testimonio de que ha sido adoptado como un hijo de Dios. Así que la muerte es una herencia de Adán.
pero la vida es una herencia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hablando de la muerte, establece esta verdad, que no todos los cristianos vamos a morir. Primera de Corintios capítulo 15, verso 50. Esto les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Verso 51. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Qué bendición poder conocer la palabra, qué bendición poder entender la palabra, qué bendición poder saber que hemos sido alcanzados por la gracia de nuestro Dios, de nuestro Salvador Jesucristo a través del Evangelio. Porque ahora nosotros podemos tener esta esperanza. No todos vamos a dormir. La Biblia habla de una manera figurada en muchas áreas y cuando se habla de la muerte ocupa la palabra dormir. Así que Pablo está diciendo, no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. Todos los creyentes, porque somos los que estamos en Cristo, a los que se les está dirigiendo esta palabra. Y aquí tenemos que entender lo siguiente, según el verso 50. La muerte le pone un final a la corrupción de este cuerpo, a la naturaleza de pecado de la cual nosotros somos partícipes simplemente por ser descendientes de Adán. Ahora, la muerte le pone un final a esa corrupción, pero la muerte también impide que la debilidad, la enfermedad y los padecimientos de la vejez se extiendan. Nosotros como seres humanos no podemos muchas veces captar o entender plenamente los propósitos de Dios. No podemos entender la mente de Dios, los planes de Dios. Pero Dios en su sabiduría determinó que la muerte entrara como consecuencia del pecado para ponerle un alto a la debilidad, la enfermedad, la maldición y todas las consecuencias que el pecado trajo sobre el ser humano. Si la muerte no hubiera entrado como una consecuencia directa del pecado, entonces el ser humano habría continuado viviendo, padeciendo, sufriendo en esa condición de debilidad, en esa condición de sufrimiento, de angustia, de incapacidades, porque la muerte le pone fin a la vejez y a las limitaciones, a la pérdida de las facultades. La vejez le pone un fin a las enfermedades hereditarias. La vejez le pone un fin a los afanes, a la angustia, al sufrimiento en este mundo. Así que Dios en su sabiduría estableció que la muerte habría de ponerle un límite a todo ese padecimiento. Y en ese sentido, y ampliando nuestra forma de ver la muerte, tenemos que comprender que la muerte es la liberación de este cuerpo débil y corrupto. Y en este sentido, tenemos que llegar al punto de la madurez espiritual en la cual ya no tenemos temor de la muerte. Y podemos confesar, si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, somos del Señor. Particularmente estaba llegando como a esta conclusión. El cristiano, cuando llega a ese punto de madurez, de entender la voluntad de Dios, de conocer los propósitos de Dios, y llega a ese punto de confianza, como cuando Job dice, aunque él me matare, en él esperaré, el cristiano deja de tener temor de la muerte. Y esa es la posición que todo cristiano evangélico tiene que adoptar en este momento de angustia, en este momento en que la gente está atemorizada, la gente está enfermándose psicológicamente solamente de escuchar cada día las noticias, los muertos, el avance de los contagios y la condición que hay en países avanzados. Pero el creyente, no importa en qué país se encuentre, debería de llegar a ese punto de madurez espiritual, de dependencia de Dios, donde ya no tiene temor de la muerte. En lo particular creo que cuando los cristianos llegan a ese punto de madurez y dejan de tener temor de morir, pueden avanzar al último punto
que es una condición todavía más elevada, mucho más espiritual, y es la de aquellos hermanos nuestros que están dispuestos a dar su vida por predicar el Evangelio. No solamente no tienen temor de que la muerte les llegue, en lo particular a través de algunos hermanos de la congregación que han fallecido, algunos familiares que han mantenido un testimonio de fe. Yo he podido ver cómo esa convicción, esa firmeza, yo sé que me voy con el Señor, hace que la gente viva en la paz. Pero hay algo más elevado todavía que poder enfrentar la muerte en cualquier circunstancia, bajo cualquier motivo, y es estar dispuesto, como algunos lo están haciendo ahora mismo, a través de la predicación del Evangelio, exponiendo sus vidas, gastándose en lugares o en países donde es prohibida la predicación de la palabra, pero ellos saben que su vida está en las manos de Dios y no tienen temor de poder exponer su vida hasta la muerte, como lo hicieron los mártires del primer siglo, del segundo siglo y a lo largo de las edades de la iglesia. Siempre han habido personas que llegaron a ese nivel donde entendieron: mi vida está en las manos de Dios. Si muero, para mí es ganancia. Para mí morir es partir y estar en la presencia de Dios. Así que llegaron a ese punto de madurez espiritual donde no solamente tenían paz si la muerte llegaba, no solamente tenían esperanza y paz si algún familiar en la fe moría, sino que podían elevarse a otro nivel donde podían exponer su vida porque sabían en quién habían confiado, en quién habían creído. Así que el apóstol Pablo habla acerca de la muerte como una necesidad por causa de la corrupción, como una necesidad por causa de la debilidad. Y en el verso 52 él continúa hablándonos acerca de la doctrina de la muerte y la resurrección, de que los que mueran en Cristo van a resucitar. Verso 52 dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo está poniendo en orden los eventos de la resurrección porque él viene estableciendo que hay un orden para la resurrección. Primeramente es nuestro Señor Jesucristo, a quien se le considera las primicias. Pero luego los que son de Cristo. Nosotros seremos transformados, nosotros seremos arrebatados, nosotros recibiremos vida. Y aquí el apóstol Pablo habla acerca de dos eventos. El evento del arrebatamiento de la iglesia, que conecta dos acciones sumamente interesantes. La primera es la resurrección incorruptible o resurrección con cuerpos incorruptibles de los que murieron en Cristo. Y la segunda es la transformación de los vivos. Entonces podemos establecer que hay dos eventos que van a mostrar el poder de Dios. Cuando la iglesia sea arrebatada, que es lo próximo a suceder antes de que comience la gran tribulación en el mundo y se manifieste el anticristo, el hombre de pecado, va a incluir estos dos eventos. El arrebatamiento de la iglesia va a incluir que los muertos en Cristo, cuyos espíritus están con Cristo y van a ser traídos con el Señor para que tomen nuevos cuerpos en la tierra, resuciten incorruptibles. Y los que estemos vivos, los que no hayamos muerto en el momento que ese evento tome lugar, dice, seremos transformados. Son dos eventos diferentes. Son dos eventos que van a mostrar el poder de Dios de una manera tremenda. Moisés bajó del monte con su rostro resplandeciente. Nuestro Señor Jesucristo se transfiguró delante de Jacobo, de Juan y de Pedro. Pero aquí se nos está hablando acerca de la transformación de los creyentes. Ser vestidos de inmortalidad, ser vestidos de incorruptibilidad, los que estemos vivos. Y los que hayan muerto van a resucitar con cuerpos glorificado. Solo eso es un asunto, un tema que nos ocuparía un buen tiempo, el poder sustentar todas las bases, pero el apóstol Pablo está hablando acerca de la esperanza que nosotros tenemos. Ahora en el verso 54, él continúa hablando acerca de la resurrección y ahí podemos establecer esta verdad.
la resurrección es la muerte de la muerte. En 1 Corintios 15, 54 se lee de la siguiente manera. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, en aquel día, se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Tragada, dicen otras versiones. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El apóstol Pablo está asegurando que hay una palabra, hay una promesa que estaba escrita y que se va a cumplir cuando se dé ese proceso de transformación de los creyentes vivos y de resurrección de los creyentes muertos. Y por eso usted tiene que asegurarse que usted está unido a Cristo, que usted está en Cristo. No se preocupe si usted es una buena persona, si usted es parte de una iglesia, no. Preocúpese de estar en Cristo, de estar unido a Él, de que a través de su fe y su confianza puesta en Él, usted mantenga esa posición espiritual de estar en Cristo, como la palabra de Dios lo establece. Este verso que acabamos de leer establece lo siguiente. El pecado trajo la muerte, trajo la enfermedad, trajo la maldición, trajo la corrupción. Nuestro cuerpo es un cuerpo débil, es un cuerpo corruptible, es un cuerpo propenso a las enfermedades. Y de hecho hay muchos seres humanos que heredan enfermedades. Es un cuerpo que quedó sujeto a la corrupción, es un cuerpo mortal. Pero este cuerpo mortal Dios lo puede vestir de inmortalidad. Este cuerpo mortal Dios lo puede vestir de incorrupción. Porque según la palabra de Dios seremos hechos semejantes a Él. Según la palabra de Dios, Dios va a glorificar nuestros cuerpos para que nuestro cuerpo sea semejante al de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza evangélica. Esa es la doctrina bíblica. La resurrección de los muertos con cuerpos glorificados y la transformación de los vivos para ser hechos semejantes al Señor Jesucristo. Entonces, siguiendo la secuencia de la enseñanza del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, podemos entender que la muerte destruye la vida. Pero viene el día en que la resurrección va a vencer a la muerte. Y la muerte ya no va a tener más lugar, va a quedar completamente derrotada, va a ser completamente tragada, porque la resurrección consumada, con cuerpos glorificados, con cuerpos inmortales, no va a permitir que la muerte pueda levantarse de nuevo. De manera que lo que el Señor Jesucristo dijo, el que vive, pero estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, también será algo aplicable a la creación que Dios habrá de redimir. A los creyentes de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, que hemos sido comprados con el precio de la sangre de Jesucristo, seremos glorificados y la muerte será completamente derrotada. Los cuerpos glorificados van a ser también un símbolo de la derrota del sepulcro. Por eso está escrito, ¿dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Porque el sepulcro, el infierno, la muerte serán derrotados cuando sea consumada la glorificación, la transformación de nuestro cuerpo. Y es importante que nosotros como creyentes vivamos entonces confiados en que si morimos, morimos para el Señor. Estando pero plenamente convencidos o persuadidos, como dijo el apóstol Pablo. Él estaba en estrecho, decía que no sabía si quedarse y continuar haciendo la obra, lo cual él sabía que era muy útil, o partir y estar con Cristo, lo cual era mucho mejor. En lo natural nosotros sentimos cuando un familiar muere, pero si ese familiar muere en la fe,
nosotros tenemos que estar plenamente convencidos. Él está en la presencia de Dios, descansando de sus obras, esperando el momento en que pueda darse la resurrección de todos los santos del Antiguo Testamento y todos los santos del Nuevo Testamento. Y tenemos que vivir con esa convicción, sabiendo de que el Señor va a transformar nuestros cuerpos y va a resucitarlos con cuerpos de gloria a aquellos que ya murieron. Así que estos versos nos hablan, los versos 54 al verso 56 nos hablan de que el pecado trajo muerte, enfermedad, maldición, corrupción, que la muerte destruye la vida, pero que viene el día en que la resurrección va a vencer a la muerte. Y que los cuerpos glorificados van a ser el símbolo de la derrota de la sepultura. Entonces establecemos esta verdad: la resurrección destruye a la muerte. Hemos establecido que el tema de esta enseñanza es muerte, yo seré tu muerte. Dios inspiró al profeta Oseas para amenazar de muerte a la muerte. Es un mensaje que siempre me ha encantado. Dios amenazó a la muerte y le dijo: muerte, un día te voy a destruir. Muerte, yo voy a matarte. Y la forma en que Dios destruye a la muerte es en la persona de Jesucristo, porque la muerte tocó al Señor. Jesucristo fue hundido, fue sumergido aún en los dolores de la muerte, según Hechos 2:24. Pero la muerte no lo pudo retener. Nuestro Señor venció a la muerte. Cuando Él resucita, Él vence a la muerte y la muerte no puede impedir que Él se levante. Y esa resurrección de Jesucristo que le hace vencedor sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el diablo y sobre el pecado, es lo que también nos permitirá a nosotros vivir en victoria sobre el infierno, sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el diablo. Porque la resurrección de nuestro Señor no solamente es la garantía de nuestra resurrección, sino que también es lo que establece nuestra posición de gloria, la cual vamos a recibir por la gracia de Dios, por medio del conocimiento del Evangelio. Ahora es importante citar que en 1 Corintios capítulo 15, verso 54, que es donde estamos detenidos, el apóstol Pablo registró lo siguiente: entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Al buscar esta palabra que está escrita, tenemos que irnos hasta Isaías capítulo 25 y verso 8. Ahí está la palabra de la cual el apóstol Pablo estaba hablando. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho. Es Dios quien va a destruir la muerte. Sí, la muerte está destruyendo a la humanidad. Sí, la muerte todavía está tocando pastores, ministros, creyentes. La muerte es un enemigo que todavía no ha sido destruido. Es el último enemigo que va a ser destruido, pero está sentenciado ya. Y eso es un hecho que será consumado el día en que la iglesia sea arrebatada y los muertos resuciten y los vivos sean transformados y reciban cuerpos glorificados. Dios destruirá a la muerte para siempre. Ya a la muerte le ha sido quitado el poder, porque Jesucristo ha vencido a la muerte. Ha vencido al que tenía el imperio de la muerte. Tiene las llaves del infierno y de la muerte. Pero la muerte va a ser destruida para siempre. No habrá más muerte. La palabra de Dios nos habla acerca del milenio, que es lo que continuará después de la gran tribulación. Pero después del milenio se nos habla de la entrada a la eternidad. Y se habla, confirmando esta escritura, que Dios va a enjugar toda lágrima y que no habrá memoria de las cosas pasadas. La gente no va a recordar sus sufrimientos, sus aflicciones al estar en ese ambiente de gloria, de paz, en la presencia de Dios, en el reino de Dios, cuando el reino de Dios sea establecido en la tierra y sea la consumación del misterio de Dios. Porque según la Biblia, toda la creación gime a una, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios.
Y aún nosotros estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva. La restauración de todas las cosas. Ahora, para ir finalizando, habiéndonos enfocado en esta ocasión en la doctrina de la muerte, la resurrección y conectándola con este ambiente que mantiene todavía una presión psicológica, padecimientos de diferente tipo sobre muchas personas, sobre millones de personas, quiero leer este párrafo que se le atribuye al pastor Edmund Chan de la Iglesia Evangélica Libre Covenant de Singapur. Él escribió lo siguiente, o ha dicho lo siguiente, porque ellos tuvieron que experimentar algún tipo de presión por causa del contagio por el virus. Y entonces él escribió un artículo dando consejos a las iglesias de cómo proceder, cómo actuar. Pero yo extraje únicamente esta reflexión que él hace para poder concluir esta noche y que este mensaje, si es escuchado por alguien que todavía no ha puesto su fe en Cristo, no se ha unido, no le ha entregado su vida a Cristo, no lo ha aceptado o confesado como Señor, sepa que esa es la decisión que tiene que hacer. Este pastor Edmund Chan escribió lo siguiente: el mundo está infectado por un virus que es mucho peor que todos los virus que hemos conocido a lo largo de la historia. Ese virus es el pecado. Este virus infecta al 100% de la humanidad y no hay inmunidad y no hay sobrevivientes y no hay esperanza de que nadie se escape. El mundo necesita un Salvador. El mundo necesita salvación. La gente necesita entender esto. Estas son mis palabras. Mucha gente está preocupada porque la muerte puede llegar repentinamente a sus vidas por causa de un contagio. La gente está sumamente preocupada por morir por causa de una enfermedad. Y la gente está muriendo en vida, bajo una presión psicológica, bajo una angustia. Muchos son los que ya están en luto porque han perdido a un familiar. Miles son los que ya murieron. Pero lo que este pastor dice es una verdad que cada persona debe de conocer y entender. Ya está contaminada con el virus del pecado. Y el virus del pecado no tiene un porcentaje de mortandad y un porcentaje de personas que se recuperan. No hay inmunidad, nadie está excepto, está inmune a ese virus. Ya lo heredamos. La única forma de ser libre de ese virus es a través de la sangre de Jesucristo. Así como en lo natural se necesita una inyección o una vacuna para que pueda pelear contra ese virus y obtener entonces la sanidad, la persona, el ser humano que está lejos de Dios está contaminado y necesita que la sangre de Cristo perdone sus pecados. Necesita que el Espíritu de Dios vivifique su espíritu que está muerto. El apóstol Pablo enseña esta verdad. El apóstol Pablo sostiene que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. La gente está poniendo su esperanza en que dentro de 2 meses, 3 meses, 5 meses habrá una vacuna que va a poder salvar la vida de la gente del coronavirus. Pero una vez que esa vacuna se desarrolle y hayan muerto los miles que van a morir porque todo eso está bajo el control de Dios, la gente va a volver a su vida normal, al pecado, a la injusticia, al materialismo, al egoísmo, a la vida egocéntrica, sin reaccionar, sin recapacitar y entender que toda la humanidad está contagiada con ese virus llamado pecado y que la consecuencia es la muerte. Y la única forma de poder ser salvado es a través de Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Él es el único que puede perdonar pecados. Él es el que murió y el que también resucitó. Él es el que pronto vendrá para poder establecer el reino de Dios
sobre la tierra. Él es el que va a levantar a la iglesia para guardarla de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Si usted necesita salvación, si usted ha estado preocupado más por una vacuna y lograr llegar a estar inmune para que el coronavirus no pueda afectar su cuerpo, hay algo mucho más importante que usted tiene que entender, y es: usted necesita la vida eterna que solamente Jesús puede darle. Usted necesita el perdón de sus pecados y solamente Jesús puede perdonarlo y justificarlo. Y yo le invito a que usted haga esta oración para que usted pueda ser inmune a la muerte, que es la consecuencia del pecado en su vida, para que usted pueda ser perdonado, sea limpiado, sea apartado, sea salvado, y que pueda comenzar una vida nueva a través de su confianza en el Señor Jesucristo. Yo quiero pedirle a usted que sabe que no tiene una convicción, una seguridad de que su vida está en las manos de Dios y que si muere usted no tiene esperanza. Yo quiero pedirle a usted que tome la decisión de entregarle su vida a Cristo. Yo quiero pedirle a usted que le entregue su corazón y le abra su corazón a Él y le diga: Señor, perdóname. Señor, adóptame como tu hijo. Señor, sálvame. Te necesito. Te entrego mi vida. Renuncio al pecado y voy a vivir de acuerdo a tu palabra y voy a esconderme en ti. Y un milagro va a suceder en su interior. Usted va a experimentar al Espíritu Santo obrando en su vida. Usted va a saber que usted está perdonado y usted podrá decir, como cada uno de nosotros, como cristianos, que hemos llegado al entendimiento de la voluntad revelada por Dios, que usted ha pasado de muerte a vida y que ahora su vida está en las manos de Dios. Quiero invitarle a que haga esta oración conmigo y después de guiarle en esa oración, voy a orar por todos ustedes y por cualquier persona que en cualquier parte del mundo pueda escuchar este mensaje y que a través de esta predicación puedan alcanzar la misericordia, la gracia y la salvación que el Señor ha prometido a través del Evangelio. Si usted está listo para orar, quiero que usted haga esta oración. Señor y Dios de los cielos y de la tierra, en esta hora, habiendo entendido tu palabra y sabiendo que estoy condenado y separado de ti, condenado a la muerte por causa del pecado, y entendiendo que enviaste a tu Hijo como el Cordero que quita el pecado del mundo, yo te pido que me perdones. Me arrepiento de vivir lejos de ti. Me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento del materialismo. Me arrepiento de la maldad, de la injusticia a la cual me he acostumbrado a vivir. Renuncio ahora. Renuncio al poder del diablo sobre mi vida. Renuncio a continuar viviendo en el pecado y lejos de ti. Te entrego mi corazón. Abro mi corazón a ti para que tú lo llenes. Te entrego mi vida. Quiero seguirte. Quiero servirte. Ahora mismo, Dios de los cielos y de la tierra, adóptame como tu hijo, como tu hija. Y dame el testimonio de tu Espíritu Santo. Dame tu Espíritu, el Espíritu de adopción, para que yo pueda invocarte y llamarte Padre. Perdóname, sálvame, adóptame ahora como tu hijo. Reconozco que te necesito. Reconozco que he vivido lejos de ti. Pero este día quiero comenzar una nueva etapa en mi vida. Una nueva etapa sin temor a la muerte, sin temor al futuro, sin temor a las circunstancias, sabiendo que mi vida la entrego en tus manos. Es en el nombre de Jesús, a quien ahora confieso como mi Señor y mi Salvador. Y yo creo que murió por mis pecados y que resucitó para dar esperanza de vida eterna, que yo te pido que me adoptes como tu hijo, que perdones todos mis pecados y que ahora mismo, Señor, me llenes de la paz que produce el ser perdonado, el ser justificado. Y te pido que por tu Espíritu me guíes para poder vivir una vida que te agrade, para poder vivir una vida de acuerdo a tu voluntad
y para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Ahora quiero orar por cualquier persona que haya tomado la decisión de hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que uses esta palabra para poder tocar el corazón de muchas personas, de manera que vengan al conocimiento de la verdad, que entiendan, Señor, que tú no quieres la muerte del impío, sino que quieres que viva y que esa vida esté en tu Hijo. Padre, glorifícate, que a través de esta palabra, Señor, y por el poder de tu Espíritu Santo, vidas sean tocadas y que la vida de esta gente, Señor, que toma la decisión de entregarse, de rendirse, pueda ser cambiada, que ellos puedan experimentar el milagro del nuevo nacimiento. Nos ponemos de acuerdo juntamente con cada uno de nuestros hermanos, miembros de la congregación, y con cada creyente que pueda ver este mensaje, que familiares vienen a tus pies, que nuestros familiares llegan al entendimiento de que tu voluntad y tu propósito es alcanzarlos y que esa es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo murió. Padre, bendice a aquel que se humilla, bendice a aquel que se entrega su corazón a ti, Señor, y manifiéstate. Abre los ojos de su entendimiento, que ellos puedan, Señor, experimentar la verdad de tu presencia, la realidad de tu presencia, y que ellos puedan comenzar a entender tu palabra y a vivir una vida nueva para tu gloria y para tu honra. Es en el nombre de Jesús que yo te lo pido y te doy las gracias, bendito Dios, por la oportunidad de ser un mensajero tuyo, de ser un portador de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y a cada uno de mis hermanos, miembros de la Iglesia Centro Cristiano de Fe, les pido, por favor, reenvíen el link de este mensaje a sus familiares directamente. Compártanlo en sus páginas, compártanlo a través de las redes. Hagamos que la palabra de Dios corra. Hagamos que la gente sepa que Dios sentenció a la muerte diciéndole: muerte, yo seré tu muerte. Que Dios les bendiga y sigamos adelante, animando a la gente, dando esperanza, trayendo consolación, porque esa es la razón por la cual Dios nos ha puesto en la tierra, para que seamos sal, para que seamos luz a este mundo que está en oscuridad y que está sin esperanza. Bendiciones, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero